Libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 3. La Biblia dice: bienaventurados los que leen y los que oyen. Así que los que pueden leer está bien, y los que pueden oír también. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ahora vamos por favor a Deuteronomio capítulo 5, el versículo 16, el libro quinto de la Biblia, Deuteronomio 5, 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos dicen amén? Tomen asiento y quiero hablar unos minutos sobre el tema: el regalo y privilegio de ser y tener una madre. El regalo y privilegio de ser y tener una madre. Levanten su mano conmigo y diga regalo. Todas las madres digan conmigo regalo. Todos los hijos digan conmigo privilegio. Todas las madres digan conmigo ser. Todos los hijos digan conmigo tener. Ok, allí estaremos entrando la reflexión en este día: el regalo y privilegio de ser y tener una madre. En el libro de los Salmos que leímos, el capítulo 127 y el versículo número 3, el texto sagrado dice que los hijos son una herencia de Dios para los padres. Y en este caso, algo que me llama mucho la atención es como en la segunda frase de este versículo hace todavía un énfasis o un hincapié mucho más específico a aquella mujer a quien Dios le ha dado el privilegio de ser la cuna de la vida. Y en ese orden de ideas el texto dice: cosa de estima el fruto del vientre, cosa de valor el fruto del vientre, porque es precisamente en el vientre de una mujer, de una persona a quien llega a ser madre, a quien Dios le deposita el milagro de la vida y a la vez le hace partícipe de una herencia magnífica llamada la herencia de los hijos. Y recuerden que las herencias son aquellas bendiciones que proceden de los padres, y cuando los hijos no entienden ni valoran la herencia, la despilfarran, la malbaratan, la hacen trizas. Pero qué bueno por aquellas madres que hoy pueden valorar la herencia que Dios les ha dado. Usted tiene una herencia especial porque su vientre fue cuna de un milagro llamado el milagro de la vida humana. Aleluya. Y en ese orden de ideas hay madres aquí a quienes Dios les dio no solo la fuerza, no solo la providencia, no solo la dirección, no solo la bendición, no solo incluso el diseño para ser madres, sino que hoy Dios quiere recordarles eso, y es que ser madre es un regalo de la eternidad, un regalo de Dios, un regalo del cielo. Número 2, el texto que leíamos, el de Deuteronomio capítulo 5, el versículo 16 hace una dirección, y esto es lo que vamos a entrelazar en este día, y es que se refiere o nos remite a los hijos en particular, y no solamente nos presenta el modelo, el diseño divino de la familia, lo cual es completamente inquebrantable. No se puede quebrantar con el transhumanismo, no se puede quebrantar con las ideologías, no se puede quebrantar con las maneras de sentir o de pensar que hoy en día algunos tienen,
porque el texto sagrado dice: honra a tu padre y a tu madre. Alguien de género masculino, de sexo masculino, y alguien de género femenino, de sexo femenino, una mujer que llegan a ser el padre y la madre. Y en ese orden de ideas, el texto sagrado para los hijos dice: como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Yo sé que en el transhumanismo la gente habla de querer vivir y superar la misma muerte y vencer la vejez o el envejecimiento, vencer más allá de las limitaciones que Dios mismo está establecido, de que todos muramos y tengamos que ir a ser juzgados un día. Pero quiero decirle que hay un secreto de larga vida para los hijos, para las generaciones, y el secreto de larga vida para los hijos y para las generaciones está en la medida de que honramos a nuestros padres. Las generaciones, y usted puede verlo, los lugares del mundo donde la gente vive menos son lugares donde no existe o se viola este patrón de lo que es una familia según el modelo de Dios. Hay lugares en el mundo donde se considera que son ancianos las personas de 40 y 45 años, porque la mayoría llegan a los 48, 49 o 50 años, pero hoy podemos disfrutar aquí de una bendición de Dios de larga vida, porque dice que quien honra a mamá, en este caso al padre igual, dice que el Señor le prolonga, le multiplica, le aumenta los días. Y no solo eso, no solo es un código de bendición de larga vida, sino que es un código de bendición y prosperidad en la tierra, porque dice: para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y hay dos cosas que definitivamente el ser humano anhela profundamente, y es vivir largamente y vivir bien. Vivir largamente, pero vivir bien. Y en la Biblia hay un código para eso, y es el código de honrar a nuestra madre. Así que en ese orden de ideas, dos cosas aprendemos de estos dos versículos, y es que para las madres, que son la cuna del milagro de la vida, porque dice que cosa de estima es el fruto del vientre, esto es para ustedes un gran regalo de Dios. Y para los hijos, el hecho de que nosotros tengamos hoy el privilegio de tener una madre, porque sé que algunos aquí presentes incluso no tienen ya a su madre con ellos, pero quiero decirle que nosotros, los que por la gracia de Dios aún la tenemos, podemos entender que es un privilegio maravilloso dado por Dios tener aún a nuestra mamá, y debemos honrarla no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Ahora bien, bajo esta premisa estaré elaborando este mensaje durante unos minutos. Todo regalo debe cuidarse y todo privilegio debe aprovecharse. Digan esto: todo regalo debe cuidarse y todo privilegio debe aprovecharse. El título honorífico y regalo de ser madre debe cuidarse. El privilegio y honor de tener una madre debe aprovecharse. Ahora bien, quiero a modo también de aprovechar bien el tiempo, dedicarles a las madres este poema que fue inspirado en mi madre y que hoy quiero compartírselos para ustedes, pero que reitero, la fuente de inspiración es el Señor, pero a través de mi querida madre, pero que hoy va dedicado a todas las queridas madres que están aquí. El poema se titula Para ti, mamá. En lo profundo mi morada fue, en tu vientre me anidé, de tu ser me alimenté, de tu amor me solventé. 9 meses allí viví y de ti yo nací. Pasa el tiempo, estás allí, tu paciencia me ayudó y tu mano me alcanzó. Caí, lloré,
necesité, estuviste allí. Mamá, suena hermoso, ¿verdad? Añoro los instantes junto a ti. Invaluables tus sonrisas para mí. Tus caricias y tu amor manifiestan lo que hay en ti. Tu grandeza y tu ilusión hoy se plasma con pasión. Soy tu hijo, parte de ti, por ti, para ti. Gracias, Señor, por la unión que desborda compasión. Madre e hijo, tu creación hoy te adora en devoción. A Él sea toda la gloria. Él es la razón de nuestra adoración. Y no hay nada más hermoso que hijo y madre, madre e hijo, poder adorar a Dios, el que nos dio el milagro de la vida. Porque así como ustedes, madres, tienen el regalo de ser madres, ustedes también tienen el regalo de la vida. Así como nosotros los hijos tenemos el privilegio de tener una madre, también tenemos el privilegio de tenerla con vida algunos, y también tenemos el privilegio de la vida. Y esto que viene de Dios debemos valorarlo, debemos tenerlo como el más grande tesoro. Y hoy en este mensaje, durante unos minutos, quiero dejarles solo unos consejos muy prácticos, donde hablaré básicamente de lo que no debe hacer una madre y de lo que debe hacer una madre con sus hijos según la Biblia. Pero también hablaré de lo que un hijo debe hacer y de lo que un hijo no debe hacer para con su madre a la luz de la Biblia. No a la luz de la filosofía humanista, mucho menos, no a la luz de la psicología humanista, mucho menos de la psicología del famoso padre de la psicología que tenía unas perversiones de la psicología del psicoanálisis, me refiero de Freud. No a la luz de ningún pagano, no a la luz de ningún personaje que tiene un concepto desviado de familia, sino a la luz de aquel que diseñó la familia, a la luz del autor mismo de la familia, a la luz del dador del regalo de ser madre, a la luz del privilegio, del que nos da el privilegio de tener una madre, a la luz de las Sagradas Escrituras. Voy a mencionarle lo que una madre no debe hacer. Digan, no debe. Dígalo otra vez, no debe. Una madre no debe hacerle daño a sus hijos. Una madre les hace daño a sus hijos cuando, y le voy a mostrar varias formas de manera bíblica, de las cuales usted como madre le hace terrible daño a sus hijos si lo hace. Y ya no estoy hablando de las personas psicopáticas como la que acabo de mencionar, que hace pocos días se fue de vacaciones y dejó a su niña de 16 meses abandonada y publicaba fotos y la niña se murió. Literalmente los expertos, los que analizaron el caso, dicen que murió en su cuna, obviamente con el excremento, con la orina, con todo lo demás. La niña murió, era indefensa, no tenía manera de hacer. Ella fue condenada, la madre, a cadena perpetua. La madre de ella, es decir, la abuela de la niña, también igualmente de loca, también viene y en los juicios defiende a su hija y dice: no juzguen a mi hija, porque definitivamente a algunas mujeres les queda grande el título de ser madre, al igual que hay hombres a los que les queda grande el título de ser padre. Pero es interesante que hay otras formas en las cuales las madres también le hacen daño a sus hijos. No estoy hablando de actos psicopáticos meramente, no estoy hablando de ello. Hoy voy a mencionarle, por ejemplo, usted le hace un terrible daño a sus hijos cuando los idolatra. Es decir, cuando los pone por encima de Dios en su vida. Hay mujeres que han hecho el terrible pacto con sus hijos de, por ejemplo, los hijos se oponen a que la mamá vaya a la congregación, a que la mamá sea fiel al Señor, y estas mujeres le hacen tremendo daño a sus hijos cuando le dicen: hijito, si usted no está de acuerdo que yo vaya a la iglesia y le entregue mi vida al Señor, entonces prefiero quedarme con usted.
De esa manera, usted está poniendo a sus hijos por encima de Dios y tanto usted como sus hijos quedan por fuera de la cobertura de Dios. Pero más lindo es aquellas mujeres que no le hacen ese daño, sino que aun cuando sus hijos se oponen a las cosas de Dios, le dice: qué pena, pero en esto mi Dios es el rey, en esto mi Dios es primero. Usted no está por encima de Dios. Es más, su hijo y usted como madre serán verdaderamente bendecidos cuando están bajo la cobertura de Dios. Por eso, en 1 de Juan 5:21, la Biblia, a través de el apóstol del amor llamado Juan, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y no estamos hablando solo de esculturas o imágenes de algún otro tipo, sino que todo aquello que se pone en lugar de Dios viola el primer y segundo mandamiento y acarrea las maldiciones convenientes y pertinentes. Por esa razón, querida madre, tú debes aprender a dejarles bien claro con palabras y con hechos quién es primero para ti en tu vida. Puede que sea tu primera o tu primer hijo, tu hija favorita o tu hijo maravilloso, aunque esa es otra forma de hacerle daño, el tener favoritismos, pero tú puedes decirle a tu hija y a tu hijo quién es primero para ti. Y en primer lugar debe estar Dios. Otra forma como las madres le hacen daño a los hijos es cuando les tolera y les tapa los errores y pecados de sus hijos, tratando de maquillarlos. Hay algunas mujeres que, como en el caso de Rebeca en la Biblia, la madre de Jacob, según Génesis 27 del 11 al 15, ella misma se encargó de disfrazar a su hijo, ella misma se encargó de hacer que engañe su hijo Jacob a su padre anciano y ciego llamado Isaac. Es decir, una madre maldice, una madre daña, una madre destruye a sus hijos cuando los idolatra, porque al idolatrarlos, aún sus hijos dicen: bueno, en primer lugar ella no tiene claro sus principios, ella no tiene claro quién es primero, pero también lo maldice, lo daña cuando le tolera y le tapa los errores y los pecados de sus hijos. Y esto comienza desde que son pequeñitos. Hay algunas madres que son las principales culpables de los criminales que son hoy sus hijos. Escuchaba el caso de algunos personajes que han estado en la cárcel y muchos de ellos, cuando los entrevistan, dicen: soy lo que soy ahora y llegué a ser lo que llegué a ser porque mi madre nunca me corrigió. Alguna de ellas tenía el apellido o el sobrenombre de la Diabla. Y con eso ya usted puede imaginarse cómo era ella, ¿no? Y ellas, muchos de ellos hablan de algunos acusando a sus padres y otros acusando a sus madres. Ahora, el texto sagrado en Proverbios 29:15, que le voy a leer, sé que en esta época de la psicología humanista, no de la psicología basada en la escritura, sino de una psicología humanista que pone al hombre por encima de Dios, esto que voy a leer le suena casi a una grosería, pero no importa si al mundo humanista que han sacado a Dios de sus vidas no le gusta, es lo que dice la palabra de Dios. Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y se lo leo en la Nueva Traducción Viviente para los que nos gusta un argot más moderno. La Nueva Traducción Viviente dice: disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Y mire que no dice a sus padres o a su padre y a su madre. Aquí le indica una tremenda responsabilidad a mamá. No se crea ese cuento de que no, que es el padre el que tiene mayor influencia. La Biblia nos muestra todo lo contrario. La Biblia nos dice que hubo madres que, aunque el padre era un perdido impío, como era el padre de Timoteo, la influencia de Loida y de Eunice fueron las que hicieron que Timoteo llegara a ser quien era, aunque el padre nunca se convirtió. Así que, querida mamá, si tú quieres hacerle bien a tu hijo, no le toleres ni le tapes los errores de él. Hay muchas madres que el hijo le llega con lapiceros robados y cuadernos robados y cosas robadas y dice: ay, pobrecito, y hasta le festeja.
Queridas madres, ustedes son responsables de la clase de personas que le aportan a la familia, al barrio, a la ciudad, a la congregación, a la sociedad. Ustedes son responsables delante de Dios. Número 3, las madres le hacen daño a sus hijos cuando les detienen e impiden el castigo y la disciplina. Y yo sé que vivimos en una época donde la psicología humanista que se han infiltrado en el evangelio modernista y posmoderno, algunos de ellos dicen también, no, es que aunque ahí dice vara, no se refiere a vara física, aunque dice que lo disciplinen físicamente, no se refiere, y tratan de darle la vuelta a la Biblia, pero la Biblia sigue diciendo lo mismo. Pasen los tiempos, pasen las temporadas, se acabó el modernismo, surgió el posmodernismo, puede venir lo que venga, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las ideas humanas cambian, la ciencia cambia, la ciencia avanza, la palabra de Dios sigue absoluta y firme. Y mire lo que dice la Biblia en Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es que es muy chiquitito, no sabe. Es que miren, ese angelito no se da cuenta. El que no se da cuenta es mamá o papá. Pero el texto dice, el que lo ama desde temprano lo corrige. Doy gloria a Dios que tengo un padre que es de amor y de dulzura, y claro, las 2 veces que me dio juguete fue algo inolvidable, pero mi madre era más constante en ello. Ella era más constante en ello. Mi padre en 2 ocasiones, pero mi madre perdí el número hace muchos años. Pero doy gloria a Dios porque esa mujer supo corregirme. Sí, yo podía tener una apariencia de niño bueno, de niño angelito, de niño tierno, de que no sabe, pero yo sabía bien. Así que doy gloria a Dios por esa mamá. Porque es una vergüenza que, como lo contaba un predicador hace unos días, una niña en la fila del banco, estaban haciendo fila, y una niña pequeñita, un pedacito, le hizo un show, un escándalo a la mamá, al papá les pataleó, los golpeó, los escupió, les hizo de todo. Y la mamá dijo: Azucenita, ¿qué le pasa a Azucenita? Porque los padres débiles y las madres débiles forman hijos patanes y rebeldes, hijos violentos. Los hijos groseros con sus madres hoy son los vándalos de mañana, los que no respetan a nadie en el futuro. Así que el texto sagrado en la Nueva Traducción Viviente dice: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Proverbios 19:18 dice: disciplina a tus hijos, a tus angelitos, mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás su vida. Este regalo es para cuidarse, no es para decir qué lindo, fui mamá. No, es para que tú sepas que es algo demasiado serio lo que Dios te dio, porque te dio un ser que no existía antes de estar allí, pero que nunca más dejará de existir. Y si se muere y se va a la eternidad sin Dios, gran parte de esa responsabilidad la tiene una mamá irresponsable. Si la mamá lo castiga, lo disciplina, lo corrige y él se va por su camino, ya la sangre va sobre la cabeza de él. Pero note este detalle, diga conmigo: no impedir el castigo y la disciplina. Número siguiente, también otra forma de hacerle daño es cuando no les da la importancia que se merecen o cuando hay preferencias, favoritismos. El mejor ejemplo, Génesis 27, 5 al 10, nos muestra que Rebeca prefería a Jacob antes que a Esaú, lo mismo su padre, a Esaú antes que Jacob, y eso formó división familiar y eso afecta la estima, y los hijos se dan cuenta
Sí, usted cree que no sabe, que no se da cuenta, pero ellos se dan cuenta. Y una forma de hacerles daño al alma de sus hijos es cuando ellos notan que usted tiene favoritismo, cuando no le da el valor y la importancia que ellos se merecen. Otra forma de hacerle daño es cuando su ejemplo y testimonio no es el mejor. Sí, mamá habla bonito, papá habla hermosísimo de Dios, pero no se le nota en la forma de vivir. Es cierto que hay hijos que toman eso para manipular también, y eso hay que saberlo detectar. Hay hijos bien manipuladores. Y eso que es cristiana, pero ¿cuándo? Cuando lo está regañando firmemente porque es patán, y ahí trata de manipularla. Pero otra cosa es cuando usted no está siendo de ejemplo y testimonio para su hijo. Recuerde el refrán: de tal palo, hijo de tigresa. Bueno, el refrán no es así, pero ya que estamos hablando de las madres, incluso Ezequiel 16:44 dice: he aquí todo el que usa de refranes, porque hasta la Biblia también usa refranes, dice: he aquí todo el que usa de refranes te aplicará el refrán que dice: cuál la madre, tal la hija. Las hijas son el reflejo de las madres, los hijos son el reflejo de los padres. Yo estaba leyendo hace unos días ese libro interesante titulado Urbanidad de Carreño. Qué tremendo libro. Pero hay muchos, y eso que no es escrito por un cristiano. Un venezolano lo escribe, que no era cristiano, pero con principios, con ética, o bueno, hasta donde sé no era cristiano, pero tiene unos principios impresionantes. Hoy en día las madres no son ejemplo a sus hijos. Muchas veces quieren que sus hijos hablen bien cuando ellas en la mesa están hablando mal hasta del pastor. No aquí, en otros lugares, en otras congregaciones, al otro lado del Atlántico. Pero usted, querida mamá, debe ser un ejemplo para sus hijos. Siguiente, otra forma como le hace daño a sus hijos es cuando los provoca o incita al pecado. La Biblia nos muestra en Génesis 27, 5 al 15, cómo Rebeca incitó a su hijo a engañar a su anciano y ciego padre Isaac. Ella misma le preparó todo para llevarlo a pecar. Efesios 6, 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces la ira de sus hijos es provocada por madres no sabias, por padres no sabios. En Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Por el tiempo voy a pasar al siguiente. Los ata. Esta es una de las peores maneras como una madre puede maldecir a sus hijos, cuando los ata con palabras. Recuerde, hay un poder de influencia en las palabras de nuestros progenitores. En las muchas palabras, dice Proverbios 10:19, no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Se lo digo en una nueva versión, nueva traducción viviente, en un lenguaje actual, dice: hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Querida mamita, hay momentos donde se ve más bonita con la boca cerradita, para que suene tierno. Y hay momentos donde en la ira las mismas madres atan y maldicen a sus hijos. Este tonto. Y de allí una cantidad de palabras, algunas irrepetibles e impensables. Y luego se preguntan: ¿por qué sus hijos son así? ¿Por qué actúan así? Porque usted le está repitiendo eso todo el tiempo. La Biblia dice en Proverbios 18:21, en la Nueva Biblia Viva: la lengua tiene poder para dar vida o para dar muerte. Los que la aman sufrirán las consecuencias, es decir, van a recibir las consecuencias de no guardar su lengua. Queridas madres, ahora les voy a decir cómo revertir eso. Lo que una madre debe hacer, diga, debe hacer. Una madre debe bendecir a sus hijos. ¿Qué era lo que no debe hacer? No debe hacerles daño. ¿Qué es lo que debe hacer? No debe bendecir. No debe hacer es hacerles daño. Y lo que debe hacer es bendecir a sus hijos. Una madre
Puede bendecirlo de muchas maneras. Lo puede bendecir cuando, número uno, siembra la palabra en ellos e intercede por ellos. Cuando le siembra no un discurso moralista, no solamente memorice este y este versículo, sino cuando le enseña principios para la vida, cuando lo blinda, cuando lo prepara para enfrentarse a la realidad tenaz que tiene que enfrentarse hoy. El texto sagrado, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando mamá y papá, cuando mamá siembra la palabra, cuando intercede por ellos, cuando le conecta, le siembra principios eternos en su vida, principios de bases morales incambiables, absolutas, cuando le enseña las verdades absolutas para la vida, no solo para el culto, sino para la sociedad, para la vida, para incluso escoger una carrera, para el propósito mismo de su vida. Cuando lo lleva a eso, definitivamente ese niño, si se vuelve preadolescente o adolescente o joven o aún anciano, no se apartará del camino de su vida, el verdadero propósito para el cual está aquí. Usted como madre es responsable de sembrarle a sus hijos eso. Segunda Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Un hijo influenciado por las mujeres de casa, por la abuela y por la madre. El concepto moderno te dice que la influencia solo se viene por el lado del padre, pero eso no concuerda con las escrituras. Aquí nos muestra un ejemplo claro de cómo una buena madre y una buena abuela pueden ser influencia para su hijo. Es interesante, pero en el caso de Moisés, poco se habla del padre, pero mucho se habla de la madre y aún de la hermana de Moisés. Número siguiente, otra forma de bendecirlos es cuando les da disciplina. Esto no les va a gustar mucho a los niños ni a los hijos, esto de que le digan: mi mamá me bendice cuando me disciplina, pero la Biblia lo dice. Proverbios 22:15 dice: no rehúses corregir al muchacho. En hebreo ese término muchacho incluye desde el niño consciente hasta el adolescente y joven de primera etapa, hasta los 20, 22 años. Incluso el modelo de edades según la Biblia es muy diferente al modelo del humanismo. Hoy te dicen que todavía alguien tiene 25 años en la psicología actual y apenas le está desarrollando el cerebro. Por eso lo tratan como un infantil todo el tiempo, y ya son viejos de 25 años y los quieren hacer ver como los bebecitos que no son ni responsables de su propia vida. El modelo bíblico nos enseña hasta modelos de edad diferentes. Y algún día estudiaremos los modelos de edad según la Biblia. Pero resulta que el texto dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Mientras le estás dando, él dirá: me va a matar, pero no, si usted lo corrige correctamente, él no se va a morir. A mí me dieron buena vara mi madre. Sí, usted la ve que parece toda tierna y todo, pero ella también maneja su carácter, maneja su temperamento. Pero nunca, cuando se castiga con amor, no se abusa. Es decir, no confunda maltrato y abuso con disciplina física según Dios. El texto sagrado en la Nueva Traducción Viviente dice: el corazón del muchacho está lleno de necedad. ¿Cuántas mamás pueden decir amén a eso? O todos sus hijos han sido, pues mejor dicho, hay unos hijos más difíciles que otros. Y el texto dice: el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Proverbios 22:15. Otro texto dice en Proverbios 23:13, dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Otra versión dice: no dejes de corregir al joven, unos cuantos azotes no lo matarán. Me gusta ese versículo, Proverbios 23:13. A los muchachos no les gusta, pero cuando a uno se lo aplican con amor, uno termina hasta testificando de eso. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Quiere usted ser un padre amargado, una madre que sufra después? Entonces déjelo que haga lo que quiera. Déjelo.
Pero si usted quiere tener alegría en su alma y descanso, empiece a corregirlo ahora que puede. Otra forma de bendecir a sus hijos es cuando les da amor. Amar no solo es lo que se dice o se siente, es lo que se demuestra. La Biblia en Tito 2, 3 al 4 dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñes a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Pero esto es cuando hay una formación de amor en una sociedad. Otra forma es cuando los protege y defiende. Diga, protege y defiende. Proverbios 31 es el texto favorito de la madre virtuosa. Algunos le llaman la mujer virtuosa, pero si usted lee detenidamente, se le puede llamar mejor la madre virtuosa, porque dice en los versículos 15, 21, 22, que se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. No tiene temor, es decir, es una administradora, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, es decir, no es una irresponsable, no es una dejada, no es una holgazán, no es alguien totalmente desprevenida, no, es alguien que dice, se hace tapices de lino y fino y púrpura es su vestido, es decir, es alguien laboriosa, alguien que protege y defiende a su familia aún de manera sabia cuando de cuidarlo se trata en cuanto ellos lo requieren. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esta es la forma más poderosa como una madre puede bendecir a sus hijos. Yo sé que hay algunas madres que pueden decir, gracias a Dios por el hijo que Dios me ha dado, por la hija que Dios me ha dado. Qué testimonio, qué ejemplo, qué linda esa hija, qué lindo ese hijo. Oh, qué bendición, gracias porque no me hace sufrir. Pero también sé que hay algunas madres cuyos hijos les hacen sufrir. Para ustedes hay un código y es declara de manera profética sobre ellos. No, ¿qué es declarar profecía? Es hablarle no por lo que es ahora, sino por lo que será en las manos de Dios. Por eso es que cuando un profeta de Dios habla, en algunas congregaciones suena extraño, y yo lo he visto también repetidamente, que a veces cuando viene un hombre de Dios y empieza a dar profecía, justo se le acerca al más descarriado de la congregación, al más frío, y a él le dice, Dios te va, y le empieza a decir cosas, y uno dice, pero es que uno los conoce, y él ni siquiera se congrega. Pero el hombre de Dios no le está hablando a la hora, le está hablando al después de él, le está hablando al futuro de él. En otras palabras, tú lo ves ahora, el rebelde, el desobediente, el apartado, el desjuiciado, el grosero, el altanero, el adolescente rebelde, el adolescente que no quiere hacer caso. Pero tú tienes una autoridad en tu boca y es profetiza sobre ello, no por lo que es ahora, sino porque lo que ves en ella, en las manos de Dios. La Biblia muestra en 1 Samuel 1, 20 al 28 que Ana, la madre de Samuel, le puso nombre profético. Samuel, pedido a Dios, pedido a Jehová, dedicado al Señor para estar con él para siempre. Todavía no lo tenía ni en el vientre, pero dijo, voy a traerte y te voy a dedicar a mi hijo y él estará para siempre y él será un profeta, él será un siervo tuyo. Esa es la clase de madres que se necesitan hoy. Madres que le hablan al espíritu de sus hijos, al alma de sus hijos, al futuro de sus hijos, que les profetizan vida. Usted puede darle vida a través de sus palabras. Usted puede bendecirle o puede maldecirle. Usted es responsable. Y hoy quiero llevar a la otra cara de la moneda, y es lo que un hijo debe hacer. ¿Qué debe hacer un hijo? Todos los hijos conmigo que están aquí digan, un hijo debe valorar a su madre. ¿Cómo valora un hijo a su madre? La valora, número uno, cuando la escucha, cuando la ama, cuando es detallista con ella. La Biblia en Proverbios 31, 28 dice que sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Otra versión dice, sus hijos la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Otra forma de hacer esto, de valorar a mamá, es cuando la respeta y la obedece. Diga, respetar y obedecer.
Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Obviamente el sentido común dice en todo lo que no viole las normas morales de Dios, porque hay padres que le dicen, por ejemplo, aquí hay testimonios de hijas e hijos que se convirtieron al Señor y sus padres se oponían a que sus hijos le sigan al Señor. Ese en todo implica todo lo que no viole las normas morales de Dios. Dice, porque esto agrada al Señor. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Otra forma es cuando la ayuda y vela por ella. Para mí, el mejor ejemplo de un hijo responsable es el Señor Jesucristo. Juan 19:27, él en plena cruz, desangrado, con corona de espinas en su cabeza, en plena cruz, desfigurado, clavado en la cruz, haciendo una obra, un propósito para el cual él vino para eso, él sabía lo que vino a hacer, pero en plena cruz, dice en Juan 19:27, después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Porque aunque Jesús tenía medio hermanos, esos medio hermanos, dice la Biblia, que no creían en el Señor mientras él vivía. Fueron irresponsables, pero él no fue irresponsable. Aún haciendo la obra más grande que alguien puede hacer por el hombre en la tierra, estaba pensando en esa mujer a quien nunca le dijo mamá, siempre le decía mujer, mujer, mujer. Incluso aquí le dice: he ahí tu madre. Porque en realidad, en el sentido espiritual, él era el padre de ella. Por eso él le dice mujer. Incluso cuando tenía 12 años, mujer, ¿no sabías que en los negocios de mi padre es necesario estar? Pero ese no es un alto altanero, es el hecho de que ella misma sabía que era madre de su Señor. Y en ese orden de ideas, él nos muestra que el apoyo emocional, el apoyo aún económico, es parte de nuestro deber moral como hijos para con nuestros padres. Hay hijos que quieren que papá y mamá, y especialmente mamá, les dé todo el tiempo, pero cuando ellos llegan a tener, son totalmente irresponsables y desagradecidos con sus padres. Y otra forma, diga conmigo, honrándola. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Tú puedes honrarla de dos maneras. Número uno, haciéndole sentir que te sientes afortunado por tenerla, como tu mamá. Puedes decirles cosas como: mi madre es la mejor del mundo. Puedes hacerle poesías, pero que sean congruentes con tus actitudes, porque es que hay gente que le lleva hasta rosas, flores y poesías, pero son totalmente groseros y desobedientes. Otra forma es haciendo méritos. Esta es la manera que yo trato de esforzarme más para honrar a mamá y a papá, y es hacer méritos para que ellos se sientan afortunados por tenernos a nosotros como sus hijos. Esa es una de las maneras más espectaculares de honrar a los padres. Cuando ellos se llenan de gozo de ver el éxito de sus hijos. Y finalmente, lo que un hijo no debe hacer. Un hijo, diga conmigo, no debe menospreciar a su madre. Un hijo que menosprecia a su madre tiene grandes dificultades en su vida, porque le trae todo lo contrario a larga vida, todo lo contrario a bienestar y prosperidad. Una de las formas como un hijo menosprecia a mamá es cuando la humilla y cuando es desagradecido con ella. Proverbios 30:11 dice: algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidas con su madre. Triste, pero saber que hay muchos, yo conozco muchas personas que hoy en día lamentablemente viven en condiciones deplorables, pero fui testigo de la manera como ellos trataban a su mamá, cómo golpeaban a su mamá, cómo insultaban a su mamá, cómo eran groseros. Hoy en día ya mamá no está, ellos lloran que porque extrañan a mamá y viven en la calle, porque es el resultado de sus propias acciones. Otra forma de menospreciar a mamá es cuando la gritas. Esos hijos que cuando se sienten un poquitito grandes, ya medio fuertes, especialmente adolescentes,
Piensan que ya tienen la fuerza y la suficiente y probablemente físicamente la tienen para enfrentar, para maldecir, para gritar a mamá. Pero en Mateo 15:4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Lo único que le espera es muerte. Porque el problema es que los padres que no le enseñan a respetar a los hijos, en la sociedad hay otros que le enseñan a las malas. Otra forma es cuando la maltrata. La Biblia dice en Deuteronomio 27:16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. La Nueva Biblia Viva dice, maldito sea cualquiera que desprecie a su padre o a su madre, y todo el pueblo responderá, amén. Deuteronomio 27:16. Vivimos en una época, yo he tenido que leer noticias y escuchar documentales y cosas que son increíbles, pero que suceden. Hijos que han violado a sus propias madres. Hijos que le han hecho cosas impensables a sus propias madres. Pero cuando hacen el análisis de los psicópatas, de los tiranos, de estas personas, y cuando uno hace un estudio holístico, dirían en filosofía, completo, integral, se da cuenta que eran hijos en hogares disfuncionales, con madres, algunas de ellas permisivas, otras de ellas mujeres irresponsables, etcétera, etcétera, etcétera. Otra forma es cuando la abandona o la menosprecia. Proverbios 23:22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y la última, cuando se avergüenza de ella y se porta neciamente, es decir, tontamente. Proverbios 17:25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su madre y amargura a la que lo dio a luz. Termino con una anécdota basada en un hecho real. Había una joven muy bonita, hermosa. Físicamente era tan bonita que normalmente en la escuela, en el colegio, siempre estaba relacionada con reinados y con belleza, y era la más destacada y famosa por su belleza. Pero resulta que ella se avergonzaba de su madre, y la razón por lo que ella se avergonzaba de su madre era porque su madre tenía unas quemaduras en su rostro. Era una mujer que tenía su rostro quemado, y muchas ocasiones hacía cosas como estas. Cuando ella iba con sus amigas, ella le había dicho terminantemente a su mamá que mientras esté con sus amigas, ella diga que era la sirvienta de la casa o la sirviente en la casa, que jamás se le ocurra decirle hija o referirse como mamá. Y le había dicho una cantidad de cosas. Querían, por supuesto, el corazón de aquella mujer. En una ocasión, ella iba por la calle y una de las indicaciones terribles que ella le había dado es, mientras esté con mis amigas, usted va atrás de nosotros. No tiene que estar ahí cerca de nosotros. Resulta que en una ocasión ellas iban caminando y de repente un vehículo venía a una velocidad increíble y prácticamente iba directo hacia donde su hija estaba. Así que en su corazón de madre, por supuesto, ella no pudo aguantar. Ella gritó y dijo, hija, cuidado. Y claro, se salvó, pero llegó a casa, la comenzó a gritar y le dijo, no te he dicho que nunca te atrevas a decirme hija en delante de mis amigas. ¿Cómo me hiciste quedar en ridículo? Porque yo siempre les había dicho que era la sirvienta. Yo dije, pero ¿por qué te dice hija? Ah, no, es que como ella me ha criado, ella cree que es mi mamá, pero ella no es mi mamá. La madre le dice, yo sé que tú te avergüenzas de mí porque tengo mi rostro quemado, pero quiero informarte algo. Yo era muy bonita, tan bonita como tú. Tenía un rostro y una apariencia muy hermosa, muy hermoso como tú. Cada que te veo, recuerdo cómo yo era. Pero un día, cuando tú eras pequeñita, eras muy inquieta, una niña muy hermosa, una niña muy inquieta. Y un día, estando en la cocina, tú empezaste a hacer tus travesuras y de repente
te acercaste donde estaba la olla con agua hirviendo y tú empezaste a mover y esto se vino encima y yo, por amor a ti, hija mía, te lancé a un lado y el agua cayó toda sobre mi rostro. La razón por la que soy así es porque te amo, porque ahora tú tienes tu cara bonita, pero probablemente tú hubieses también tenido las mismas consecuencias. En ese momento la hija dobló su rostro, se avergonzó, pero a la vez se apesadumbró, lloró y le pidió perdón. Y a partir de ahí ella entendió una tremenda lección. Cuando una mamá es una verdadera mamá, esa mujer es capaz de hacer todo por amor a ti. Sí, puede que no tenga mucha fuerza. Yo tengo una madre hermosa, ya es anciana, pero sigue siendo la misma mujer fuerte y valerosa que recuerdo de hace muchos años. Esa mujer que hasta el día de hoy, cuando yo subo a despedirme y decirle que Dios la bendiga, mamá, ella dice: mijo, ahí hay un poquito de arroz con leche que le gusta, de agüita de panela. Y yo normalmente ya estoy lleno, pero siempre veo ese acto de amor. Queridos hijos, queridas hijas, valoren a sus madres. Yo tuve la terrible experiencia de ver a alguien de nuestra congregación. No voy a mencionar el nombre porque incluso alguien puede estar viendo y nuestra idea no es hacer sentir mal a alguien directamente, pero tuve la triste experiencia de ver a una de nuestras ancianas más hermosas que hemos tenido en la iglesia, una gran mujer de Dios, una mujer maravillosa, como sus hijos se peleaban enfrente de ella, la maltrataban, hablaban cosas muy feas de ella, horribles. A mí mismo me decían: mire, pastor, mire, y me decían cosas de ella horribles. Y un día, estando en casa, después de una escuela dominical en la tarde, ya casi en la noche, golpearon fuertemente y cuando fui a abrir, era una de sus hijas gritando: por favor, pastor, por favor, vaya a orar por mi mamá. Cuando fui, ya la madre estaba muriendo en el mueble porque le dio un paro cardíaco. En la mañana de ese día ella había estado cantando un himno en la iglesia y adorando al Señor. Era una mujer muy fiel al Señor. La tarde yo alcancé a sostener su mano, llegaron las personas, los especialistas, se la llevaron, etc. Pero lo que más me impactó ese día fue ver cómo todos aquellos, especialmente aquellos que herían a su madre mientras vivía, se lanzaban encima del cuerpo y gritaban: mamá, 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 ¿por qué te vas, mamá, mamá? Pero ya era demasiado tarde. Ya Dios había decidido traerla con él. Ya Dios había decidido sanarle su corazón. Queridos hijos, amen, valoren a sus madres. No se avergüencen de ellas. Ellas nunca se avergonzaron de nosotros. Y algunos de nosotros en momentos de rebeldía somos dignos de que se avergüencen, pero aún así no. Es tremendo, pero las mamás a veces al más rebelde es al que como que más lo quieren. Pero queridos hijos, hoy quiero que oremos, quiero que se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie. Y yo voy a pedirle que hagamos un ejercicio. Voy a pedirle a mi madre que venga aquí a este altar y usted va a orar por su mamá, si la tiene ahí a su lado. Madre, ore por su hija, hija o hijo, hijo e hija, ore por su madre. Vaya y ore por ella, ore por él. Yo quiero que se acerque a su mamá, se acerque a su abuela, se acerque a ese ser maravilloso. Y qué lindo, aquí hay generaciones. Mire, está una madre, una hija, una nieta en este caso. Hay varias generaciones aquí en este lugar. Yo quiero que usted pueda tomar la mano de esa personita, de ese ser. Venga, y vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren orar por sus hijos, por sus hijas? Para mí las oraciones más maravillosas son cuando siento estas manos calientes de mi mamá, porque dicho sea de paso, mis manos suelen ser frías a veces, pero las manos de ella son manos calientes y a mí me gusta tomarle las manos porque cuando tengo mucho frío me abrigas sus manos. Y me encanta cuando ella pone sus manos por mí, sobre mí y ora. Pero también he sentido cuántas veces ella, muchas veces con alguna dolor, alguna situación, me dice: hijo, lo estaba esperando para que ponga sus manos sobre mí y ore. Querido hijo, si tú eres rebelde, si tú eres grosero, si tú ofendes a tu mamá, cuando tu mamá te necesite en oración, ni siquiera vas a tener autoridad moral y espiritual para hacerlo. Algún día ella oró por ti
cuando estabas a punto de morir. Pero ahora ella necesita que tú ores por él. Así que yo quiero, mami, que usted ponga sus manos sobre mí. Ore por mí. Yo quiero orar por usted. Y ustedes oren los unos por los otros. Señor amado, yo te doy gracias una vez más. Yo te doy gracias, Señor, porque tenemos hoy el privilegio aún de tener algunos de nosotros a nuestra madre con vida. Gracias, Señor, por darme el privilegio de tener una madre, pero también a ella por darle el regalo, el milagro de ser madre. Yo sé que llegué a su vida en un momento muy crucial, muy especial. Y a partir de ahí yo te pido, Señor, que me ayudes a cumplir el propósito para el cual nací. Querido hijo, recuerda, tú no naciste para arruinarle la vida a tu madre. Tú no naciste para traerle dolor ni aflicción. Tú no naciste para traerle más dolores de cabeza de los que ella ha tenido. Tú no naciste para humillarle más de lo que ya muchos probablemente lo han hecho. Tú, al contrario, naciste para hacer luz en su vida, para hacer esa esperanza en su vida, para hacer una bendición en su vida. Tú naciste para orar por ella cuando te necesita. No esperes a que esté en un ataúd, no esperes a que esté lejos, no esperes a que se vaya para siempre, para demostrarle lo importante que es ella para ti. No tienen que ser regalos grandiosos. Si puedes hacerlo, hazlo. Pero los detalles más impactantes son tus actitudes, es tu respeto, es tu honra, es tu amor, es cuanto tú la valoras, son los méritos que tú haces. Señor, yo te doy gracias. Y hoy yo uno mi voz a la oración de los hijos y a la oración de las madres. Y en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad interior. Declaro sanidad del alma, declaro sanidad del cuerpo. Si hay madres que están enfermos, hoy declaro sanidad en el nombre de Jesús. Si hay hijos que están enfermos, declaro sanidad en el nombre de Jesús. Si hay corazones que están enfermos, declaro sanidad en el nombre de Jesús. Y declaro un bautismo de amor, un bautismo de gracia en este día para estas familias de esta congregación, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Alguien bríndele una ofrenda de aplausos al Rey de la Gloria. Aleluya.